peleara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Hay que hacer algo. Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. 12 y 9 minutos, abrimos ya los micrófonos a los compañeros José Guerrero y Cristóbal Aro aquí en esta nueva entrega de A Vista del 15M. Compañeros, bienvenidos. Hola, Adelante. muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Rodrigo, y a toda la audiencia. Bueno, como cada jueves, primero que nada, ya se sabe, felicitar a toda la gente que tiene la valentía de seguir escuchándonos después de casi 11 años ya, ¿no? Bueno, bienvenido a la Resistencia aquí a la escucha de A Vista del 15M. Y también, por supuesto, gracias a toda la audiencia normal y corriente, no a los resistentes, sino a todo el resto que tiene tiempo para escuchar otra forma de ver la actualidad, ¿no? Bueno, y ya sabéis, los habituales, que tenemos aquí el programa partido en dos mitades, una de medio ambiente, de la madre tierra, y el otro, los animalitos humanos. Los dos únicos temas que consideramos que deberíamos de estar hablando, comentando y aportando soluciones y colaboración para ayudarnos mutuamente unos a otros y al planeta en el que estamos viviendo, ¿no? Son los dos únicos temas importantes. Los demás pueden seguir hablando de fútbol, del catalán o del vasco o del Barça, porque los demás temas, no, para nosotros realmente, por lo menos para mí, carecen de mucha importancia, ¿no? Solamente deberíamos estar hablando de cosas importantes porque O de Eurovisión. Bueno, es que te voy a contar. Bueno, empezamos el programa. Bueno, por supuesto, antes que nada, antes de empezar, si a alguien le apetece venir aquí a comentar, plantear preguntas, críticas, dudas, lo que queráis, pues los micrófonos están abiertos y podéis intervenir para preguntar o proponer cualquier cosa o para criticar, que tampoco pasa nada. Estamos abiertos también a la crítica, por supuestísimo, ¿no? El debate precisamente se basa en eso, ¿no? En escuchar opiniones diferentes y ver quién está más o menos cerca de la verdad, porque la verdad completa no la tiene nadie, ¿no? Bueno, empezamos con el programita y hacemos el repaso a la actualidad. Y ya avisamos, ahora estábamos comentando fuera de micrófono, que José tiene un montón de cosas que quiere comentar y yo tengo Otras tantas. otros miles de millones de cosas que comentar. Entonces, lo que vaya saliendo iremos comentándolo y para adelante, ¿no? Empezamos por el primer apartado y acabaremos muy rápido, porque la verdad es que, ya lo sabéis, el medio ambiente, lo que es la madre tierra, lo que es la vida en el planeta, no le preocupa mucho al capitalismo, ni mucho ni poco. Directamente se preocupa de sacarle beneficio a todo y el que venga detrás que arree. Entonces, por supuesto, por ahí no vamos a esperar ninguna solución. Y luego, como el capitalismo es el que nos está educando con los medios de información, el capitalismo posee las televisiones, las radios, la prensa, los tertulianos y los políticos, pues entonces la educación que está haciendo en la gente, sobre todo nosotros, pues no va a producir ningún resultado para que cambiemos de actitud y que propongamos soluciones para un problema que estamos creando con el capitalismo, ¿no? Si el capitalismo crea el problema, no te va a dar la solución y no te va a educar para que aprendas a funcionar de otra manera. O sea, que tenemos el problema resuelto. El otro día estaba viendo en las redes sociales, la que tenemos aquí en Buñol de Pie. Sí. El grupo este. El grupo, sí, sí. Y salió el debate sobre una intervención de Antonio Turiel en el Parlamento, una de las muchas intervenciones de Antonio Turiel, como cualquiera otro científico, no da igual. Y salió un pequeño debate en el grupo, ¿no? Y recuerdo una intervención de uno de los del grupo, no nos estará escuchando porque no nos escucha prácticamente más que 20 abuelos y abuelicas. Muchísimas gracias, abuelicos, por llamar y por estar ahí atentos al otro lado. Y replanteándome una de las cosas, una de las frases, ¿no? Uno de los compañeros dice, con la emergencia climática esta que estamos creando con el capitalismo, tenemos un problema muy gordo para poder poner soluciones a este problema, ¿no? Y estaba yo escuchando y leyendo la notita y me di cuenta de que no hace falta que nos preocupemos de solucionar el problema. Como dice una antigua refrán, o vamos a llamarlo así, refrán, en este caso árabe, ¿no?
Dice, si el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no lo tiene, también, ¿por qué te preocupas, no? Bueno, aquí tenemos un problema, la humanidad, no el planeta, sino la humanidad, es decir, los seres humanos. Tenemos un problema en el futuro y es el hecho de que estamos acabando con la vida en el planeta, con un sistema económico, el capitalismo, que está acabando con la vida en el planeta, ¿no? Y aquí se planteaba el tema de que los seres humanos tenemos que plantear una solución, ¿no? Y yo soy de la opinión de que los seres humanos no se van a plantear poner soluciones a esto, porque directamente no quieren cambiar. No las quieren, Directamente. claro. Entonces, como resulta que los que están creando el problema no quieren poner soluciones, el problema está resuelto. No hay más. Si no se ponen soluciones, el futuro es la extinción de la especie humana. Entonces, como no vamos a poner soluciones, pues ya sabemos cuál es el futuro. El mecanismo está en marcha, no lo vamos a parar y ya tenemos la solución. El problema está solucionado de raíz. Vamos a desaparecer, ya está. Claro, Bueno. la solución es que no hay solución, y si no hay solución, pues dejemos las cosas como están y asumamos el fin de la que especie. estamos extinguiéndonos. Ya está. Que nos hemos suicidado y seguimos suicidándonos, y es más, no vamos a hacer nada para evitarlo. Que lo sepamos, y ahora vamos a continuar hablando de lo que queráis. Bueno, entonces vamos a hablar de las noticias, porque por supuesto, como decíamos, una de las cosas que nos mantienen en pie es el hecho de que nuestra vida tiene que tener un sentido, y si no tiene sentido, pues ¿para qué vamos a vivir, no? Entonces vamos a tener la dignidad de seguir peleando hasta el final, aunque sepamos que no tenemos solución. Como decía Jorge Reichmann, vamos a seguir luchando aunque sea imposible salvarnos. Correcto. Bueno, pues seguimos con las noticias que nos comentábamos, ¿no? Fijaros hasta qué punto la cosa está extensa en el tema, de que he utilizado la hoja del programa del día 27 de enero. Sí, del anterior, al último que viniste. El último que vinimos, ¿eh? O sea, hace 2 semanas, ¿no? Y he añadido 2 o 3 cosillas nada más, y podríamos estar hablando de cosas importantes, y creo que no tenemos que debatir mucho ese tema, la importancia de los asuntos, y podríamos estar hablando durante años de temas importantes y no acabaríamos nunca, ¿no? Pero en fin, vamos a empezar por el principio, ¿no? 3 noticias nada más, 3 me he encontrado. Y mira que ya sabéis que busco por aquí, por todos los medios de internet, para poder localizar cosas que puedan ser interesantes para concienciarnos, pero es igual, no hay forma de poder conseguir información. La primera, el día 8 de febrero, en un periódico te cuentan la siguiente barbaridad, y esa es otra. José, ¿te has dado cuenta que estamos hablando de barbaridades? Hablamos una barbaridad y seguimos con otra, cambiando de tema, sin profundizar, sin debatir, sin analizar. Somos 2 víctimas más del turbocapitalismo que no... Y de la turboinformación, es decir, una información bestial, monstruosa, detrás de otra. Claro. Y no da tiempo para poderlas leer todas juntas, No, y seguimos. La gran mayoría de noticias de las que hablamos aquí requerirían, o sea, cada noticia, un programa entero en el que pudiéramos analizar, charlar, confrontar... Y te diré más todavía. Muchas de las noticias que estamos dando tendrían que darse en los institutos y en las escuelas todos los días. Claro. Por ejemplo, Mirad qué barbaridad voy a soltar ahora, ¿no? Estamos en emergencia climática. Bueno, lo dicen ya lo sabemos, todos sabemos perfectamente que nos estamos metiendo en un atolladero de aumento de temperatura en el planeta que va a modificar las condiciones de vida de todos los seres vivos en este planetita Tierra. Lo sabemos. Sabemos que el causante somos nosotros. Estamos quemando combustibles fósiles y envenenando el aire, el mar, la tierra y nuestras propias vidas, ¿no? Y la solución también la tenemos. Si estamos produciendo el cambio climático quemando combustibles fósiles, la solución es sencillísima. Hemos de dejar de quemar combustibles fósiles. Es tan elemental como eso, ¿no? Si tenemos un problema y sabemos la solución, lo ponemos en marcha y solucionamos el problema, por lo menos por nuestra parte. Bueno, pues sabemos todo esto y sabemos que el cambio climático está provocando, pues que por ejemplo, se estén deshelando los glaciares de todo el planeta Tierra, que se estén fundiendo el hielo de los casquetes polares, que estemos teniendo problemas de agua en un montón de millones de personas para conseguir agua, para beber, y para cultivar, por supuesto. Y no hace falta que nos lo cuenten, que en este invierno no está lloviendo prácticamente nada, ¿no? Ya veremos cómo cultivamos sin agua, ¿no? Aunque
los defensores del trasvase me digan a ver de dónde van a sacar agua, si no llueve ni aquí ni en el Tajo. Bueno, pues sabiendo todo esto, los glaciares desaparecen, no hay nieve, ya no nieva, ya no hace frío, ya no es como era antes. Bueno, pues Juegos Olímpicos de Tokio. El día 8 de febrero me entero, ya lo sabía, pero me entero porque lo cuentan en las portadas, toda la nieve de los Juegos Olímpicos de Tokio es artificial. Tokio no, de Pekín. De Pekín, perdón. Pekín. Me hace Bueno, pero... traicionado el subconsciente, ¿no? Pekín. De Pekín. Tú fíjate qué barbaridad. Sí. Nos estamos quedando sin agua para cultivar y para beber y estamos haciendo toda la nieve artificial de unos Juegos Olímpicos, que alguien me explique para qué los necesitamos en una emergencia mundial climática. Mirad qué barbaridades estamos haciendo, ¿no? Eso nos da una idea hasta qué punto nos estamos volviendo locos y estamos perdiendo completamente todos los nortes cuando deberíamos de estar haciendo muchísimas barbaridades para evitar lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Pues no, toda la nieve de los Juegos Olímpicos artificial y seguimos para adelante. Y una buena noticia, además sorprendente, ¿no? Aprovechando que el otro día os concentrasteis en Farrajón, bueno, para defender sí. la implantación de las fotovoltaicas con un poco de racionalidad y de inteligencia. Una noticia que para que vayáis viendo cómo se pueden hacer las cosas de otra manera. Es que lo digo porque otra vez volvemos a perder el norte. Mirad, nos están diciendo que no hay materias primas para hacer todo lo que hace falta hacer para una transición energética cuando ya no tengamos petróleo, ni carbón, ni gas, que será dentro de muy poquito, según los expertos. Deberíamos estar haciendo muchísimas cosas, pero una de las cosas que deberíamos de estar haciendo es transformar toda la industria, porque ya no vamos a poder tener disponibilidad de energía como la que tenemos ahora. Entonces, si lo que queremos hacer es que todo el mundo tenga un mínimo de condiciones dignas de vida, pues lo mínimo que habría que plantearse es redistribuir la producción de energía, en este caso alternativa o renovable, ¿no? Y esto es lo que ha hecho el gobierno de Baleares. Baleares, pionera en producir y vender energía renovable por la factura a las familias. Es fácil, ¿no? Si resulta que hemos de cambiar de sistema porque ya no va a haber ni petróleo, ni carbón, ni gas para poder producir para las grandes industrias, pues habrá que eliminar las grandes industrias y hacer que cada colectivo, cada familia, cada persona tenga su propia disponibilidad de energía públicamente. Cada comunidad, cada pueblo, cada barrio, cada casa, en núcleos cada barrio, locales donde se produzca y se consuma en la propia energía. Correcto. Para que veáis que sí, que se puede hacer, aunque nos cuenten milongas los que queráis. Y la última es muy sorprendente también. Y como veis, cada noticia de estas daría para un programa entero. O sea, así, sin más. La última. Ya sabéis, lo digo muchas veces y lo hemos descubierto José y yo recientemente. Bueno, recientemente no, ya hace un tiempo, ¿no? Que la explicación de muchas de las cosas que nos ocurren están en los periódicos económicos. Hoy, en un diario económico, de los 3 que tenemos aquí en España, de derechas, por supuesto, el dinero siempre es de derechas, nos cuentan que la fábrica, la empresa, la multinacional SEAT, aquí en España, dice que para producir los vehículos eléctricos necesitarán un 30% menos de personal trabajando. Esto me recuerda, y lo vuelvo a recordar porque me duele mucho, ¿no? A mí... Repite la noticia, repítela. Repito, SEAT informa de que para fabricar los vehículos eléctricos va a necesitar un 30% menos de personal, de trabajadores. Yo creo que se queda corta, ¿eh? Yo creo que se queda corta la noticia. Es que la noticia real es, atentos, y alguien me dirá, pues sí que eres listo tú haciendo profecías para el futuro, ¿no? Vamos a ver. Si los datos nos dicen que desde 2018, hace ya 3 años, la producción de petróleo está cayendo, si los científicos nos dicen que una vez alcanzado el pico de producción, la caída de producción es muy rápida, significa que en muy poquitos años
no vamos a disponer de petróleo suficiente para abastecer las necesidades. Con lo cual, lo que quiere decir es que las fábricas de vehículos a gasolina y a diésel no van a tener futuro. Es decir, que no es que vayan a necesitar un 30% menos para fabricar vehículos eléctricos, es que, como dice José, probablemente habrá que cambiar de trabajo y cerrar todas las fábricas de vehículos. Y sobre todo habrá que replantearse cómo nos movemos, la y luego hay movilidad. que plantearse, si no hay vehículos privados que se muevan a gasolina o a gasoil, cómo te puedes trasladar, que esa es otro... De eso ya la semana pasada hablé del tema de los Hablaste trenes. del tema de los trenes, correcto. Pero bueno, yo creo que la gente no sé si está en esa onda. No, sinceramente, la gente está en la onda de que a mí no me quiten el coche. Está muriendo el tren y no hacemos nada. Exactamente. El tren y todo lo demás, que se está muriendo todo. Bueno, ya hemos acabado. No sé si tú tendrás alguna mercancía. No, mercancía al hilo de lo que decías es que lo hemos dicho muchas veces, pero es que hay que repetirlo. O sea, del total de energía que se consume en el mundo, solo minas para extraer el litio, el cobalto, el níquel. Y lo más importante de todo es que sí o sí, hagamos lo que hagamos, aunque hagamos la barbaridad esta de conseguir el 40% de renovables, lo que está clarísimo es que todos tenemos que disminuir el consumo. Crecer. Todos. De crecer hasta nivel. De toda la Ese es el población gran del problema. planeta. Mira, antes de cerrar esto, no me resisto a leer un poquito el principio, solo el principio de la conferencia de Antonio Turiel, Sí. que pone al principio un ejemplo muy, muy cotidiano y lo explica muy bien, ¿no? Una conferencia que dio, según dice aquí, en la Biden Bus para la Fundación Josep Irla. Bueno, él dice, imaginen ustedes un bloque de pisos en el que un día uno de los vecinos descubre una grieta. Es una grieta fea, profunda, que se extiende por una de las paredes principales de la escalera. Al principio algunos vecinos se desentienden de ella, pero a medida que se hace mayor y más profunda llega un momento en que todos los vecinos se ponen de acuerdo en que hace falta hacer algo. Después de muchas discusiones durante las cuales la grieta no hace más que crecer y crecer, deciden llamar a un albañil para que la rellene y afiance el muro. Pero por más veces que el albañil viene a tapar la grieta y por más cemento que va poniendo en ella, la grieta sigue abriéndose y cada vez es más y más grande. La grieta se convierte en el tema obsesivo recurrente de casi todas las conversaciones y a pesar de su total ineficacia, se sigue apostando por echar más cemento en la grieta. Y en vez de cambiar de estrategia, lo que se hace es ir cambiando de albañil. Un día, el mismo vecino que descubrió la grieta se da cuenta de que no hay solo una grieta. La grieta, sino que toda la casa está llena de ellas. Y que seguramente han estado ahí desde el principio. Solo que nadie las miraba porque nadie quería mirarlas. Uh-huh. Intenta alertar a los más vecinos, el vecino... Pero no le hacen caso. Y pronto es demasiado tarde. Herida por sus graves defectos estructurales, la casa se viene abajo. Pero no por donde todos los vecinos esperaban, allá donde estaba la grieta, sino por multitud de otros sitios. Demasiado tarde descubren que el vecino tenía razón, pero ya no hay casa donde vivir. Uh-huh. Nuestra sociedad se parece a esta comunidad de vecinos en el que todo el mundo está obsesionado con una de las muchas grietas que hay, con tal nivel de ofuscación que se olvidan de todas las demás. Uh-huh. Peor aún, muchas de las acciones que se emprenden para tapar esa única grieta visualizada hacen más profundas y peligrosas las otras grietas que se omiten.
Y bueno, a partir de aquí ya empiezo a desarrollar el tema de la crisis ambiental, el cambio climático, pero me parece una metáfora muy buena, Muy visible. muy visible y muy de ir por casa para explicar un poco toda Toda la situación la situación actual. Es decir, más fácil no lo podemos poner. Perfecto. Bueno, y hablando de grietas, mira, vamos a ir desgranando grietas. Tú pondrás unas, yo pondré Sí, otras. sí. Vamos allá. Mira, voy a hacer igual que hace Juan José Millás, salvando todas las distancias del mundo, ¿no? Ya me quisiera yo parecer en la capacidad de escribir y de describir las cosas a Juan José Millás, ¿no? Pero en fin, él hace un sistema que me parece maravilloso, ¿no? Cuando escribe sus columnas por ahí en los diferentes periódicos y publicaciones, él seguramente se lee los periódicos como yo, hace todo el repaso a toda la actualidad y él se va anotando aquellas noticias que merece la pena comentar, ¿no? Y yo esta semana he cogido un par de noticias o tres que me han llamado la atención y que quiero comentarlas, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo, por supuesto, cada uno tendría unas noticias diferentes que comentar. Pero hablando de grietas, allí, mira, el de Antonio Turiel es curioso. Mira, lo tengo por aquí. Pone las medidas que propone él para salir del mogollón este en el que estamos metidos, ¿no? Y la verdad es que hay algunas sorprendentes, ¿no? Una de ellas es que hay que acabar con la deuda. Qué curioso, ¿eh? Con la deuda pública, privada y mundial. Me refiero, y otra de las cosas que dice, hay que acabar con las desigualdades. Eso de que un tío tenga 60.000 millones de euros y alguien se esté muriendo de hambre aquí en la calle de al lado no es sostenible para el planeta ni para la vida, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que ahora está ocurriendo, por supuestísimo, además no hace falta más que verlo, lo está viendo todo el mundo que quiere verlo, es el tema de la desigualdad, ¿no? Ahora ya estamos viendo por ahí un montón de gente con muchos problemas, de vez en cuando una asociación, una agrupación, una ONG, una fundación, hace un análisis de la situación de pobreza en España, en el mundo, millones de familias, tantos que alcanzan, en fin, ya lo estamos viendo todos los días, ¿no? Y hay una cosa curiosa al respecto, porque el otro día, hace un par de semanas o 3, apareció una noticia que yo me quedé impactado. René Robert es un fotógrafo famoso. Es un fotógrafo famoso especializado en fotografiar el flamenco. Qué curioso, ¿no? Me refiero que curioso porque aquí en España yo creo que no lo conoce nadie, por supuesto. El tema de la cultura es otro tema también del que hablar, ¿no? Pero en fin, es un fotógrafo famoso, mayor ya, y vivía en París. Y resulta que la noticia decía lo siguiente, ¿no? René Robert, el famoso fotógrafo del flamenco, muere en París. Y os cuento cómo murió, para que vayáis viendo cómo funciona este sistema en el que estamos viviendo. Se fue de cena y cuando regresaba por la noche sufrió un mareo, un desvanecimiento o algo y se cayó al suelo. Venía de cenar, por supuesto, era de noche. Y se quedó tumbado en la acera. En estos días de frío, estos días que hace unos... Claro, en París cuando hace frío hace mucho frío. Hace mucho frío, correcto. Bueno, pues resulta que se pasó 6 horas en la acera, tumbado, sin que nadie lo socorriera, Lo atendiera. ni preguntara por él, ni hiciera la más mínima mención nadie de acercarse. Hasta que lo encontró un vagabundo que avisó a la policía. Se lo llevaron al hospital y murió por hipotermia. Por hipotermia. Y Ese es el resumen más palmario de a este sistema social. dónde hemos llegado. Mira, y entonces yo quiero comentar este tema porque es muy importante, bajo mi punto de vista, ¿no? Yo creo que no me equivoco. Una sociedad que se encuentra a una persona en la calle por la noche y pasa de largo sin decir nada, sin avisar, sin ayudar, sin colaborar, creo que nos merecemos el futuro que nos estamos buscando. Si no somos capaces de encontrar a una persona en la calle y ayudar, creo que nos merecemos cualquier cosa que nos pueda pasar. Porque hemos llegado a tal grado de egoísmo, de insolidaridad, de anulación del otro, que yo creo que ya no tenemos solución ni como especie, ni como seres humanos, ni como nada, ¿no? Eso con una sola noticia. Pero el otro día, justo después, a los 2 días, otra periodista, Sara Babiker creo que es,
escribe un artículo que pone no normalizar lo insoportable. Y esto es normalizar lo insoportable. Sí, señor. Si nosotros estamos admitiendo como normal que hayan 6 de cada 10 españoles en el umbral de la pobreza y lo vemos tan normal, estamos normalizando lo insoportable. Si vemos normal que Amancio Ortega tenga 60.000 millones de euros, mientras 6 de cada 10 españoles están por debajo de la pobreza, estamos normalizando lo insoportable. Y admitiendo que alguien se pueda morir en la acera, porque como no es nada que nos competa, Bueno, pues lo podemos o dejar lo que abandonado. se ven en las playas de Mira, en esa las es otra, Islas Canarias, hablando de olvidados, de ¿no? Lampedusa, en Grecia, Fíjate, en la frontera del en la este frontera de europeo. Bielorrusia. Si estamos normalizando eso, pues ya me dirás tú. Mira, vamos a normalizar una barbaridad. Bueno, no, ojalá. Ojalá en la vida permitiéramos que se normalizaran estas cosas, ¿no? El día 6 de febrero, los medios de comunicación en este país, y en definitiva todos y cada uno de nosotros, porque todos tenemos la culpa, ¿no? Porque luego a la hora de votar también elegimos gente indeseable, ¿no? Me refiero que todos tenemos nuestra parte de culpa, ¿no? En asumir cómo normalizamos lo insoportable, ¿no? El día 6 de febrero, como si no pasara absolutamente nada, meticulosamente olvidando a conciencia, el día 6 de febrero nos olvidamos todos, periodistas, tertulianos, televisiones, radios, prensa, políticos, periodistas, todos nos olvidamos de la matanza de Tarajal. Qué bien. La Guardia Civil, a pelotazos de goma, consigue que se ahoguen 15 personas en el mar, intentando llegar a la costa. Y como el René Robert, 15 cadáveres en la playa, que miramos para otro lado porque no pasa nada. Como Espérate. diría mucha gente, uno más, uno menos, ¿no? Y espérate, vamos a ver una cosa. Vamos a rascar otra vez. Es que a mí me repatea, me duele, me escuece. Admitimos lo insoportable como normal. O sea, la Guardia Civil debería de ser la que protege la vida de los ciudadanos. Y resulta que la Guardia Civil disparó contra las personas para que se ahogaran. ¿Veis la barbaridad? El que tiene que proteger mata. Y los ciudadanos que tendrían que defenderse de estas matanzas olvidan a conciencia. Políticos, empresarios, periodistas, televisiones, radios, y todos miramos para otro lado para no ver lo insoportable. ¿Estáis viendo hasta dónde estamos llegando? Que no se nos olvide quién es el que dio la orden. Que es el señor Sí, Jorge sí. Fernández Díaz, ministro del Interior, Sí. ese que decía que tenía un ángel de la guardia que le ayudaba a aparcar el coche. Y que no se nos olvide que 8 millones de españoles lo eligieron También. para que gestionara a la Guardia Civil para que matara gente. O sea, Sí. es que nos olvidamos de que, claro, es que el partido político. No. 8 millones de españoles eligieron a un partido político mentiroso, corrupto, estafador Y criminal. y criminal. O sea, todos tenemos nuestra parte de culpa. Y el domingo en Castilla y León, otros tantos. Y algunos irán un poquito más hacia la derecha, hacia la extrema derecha, y votarán a Vox. Que por cierto, estaba oyendo en un programa, en un podcast, el historial del Mañueco, ¿eh? Mañueco. Luego es el del PP. El del PP, digo. Sí, el del PP. Sí. ¡Tela! No, pues, ¡Tela! nuevo. Es muy viejo. Bueno, es muy viejo, pero Es quiero muy- decir, nuevo en política, ¿vale? Sí, sí. Pero es que este, que ya viene de mucho tiempo, tiene un historial. Tiene un historial. Sí, Ese sí. Mañueco. Madre No, mía. ¿sabes lo curioso del tema? Yo, de verdad, que yo siempre acabo
acabo llegando casi a la misma conclusión siempre con el tema del parlamentarismo. Es decir, la mayoría que llega ahí... O sea, ¿cómo es posible que llegue esa gentuza ahí? Porque la sociedad es Porque igual. el la tinglado está sociedad- montado de tal manera para que los peores lleguen ahí. No. Es que no nos damos cuenta de que somos nosotros los que los ponemos Sí, ahí. sí, no, sí, está claro. Estamos de acuerdo en eso, por supuesto, pero claro, o sea, tú acabas llegando ahí, acabas siendo presidente de tal o cual comunidad, porque la gente le vota, por supuesto. Por supuesto. Pero me refiero, ¿cómo llega a ser candidato? Primero, ¿cómo llega a ser candidato? Medrando, haciendo las peores acciones, o sea, medrando ahí o sea, escalando posiciones de la peor manera posible. Sí. De la peor manera posible. O sea, porque yo me resisto a creer que aunque haya gente en las antípodas de mi ideología, en partidos de derechas, pues habrá alguien que haya intentado acceder a algún cargo Pero fíjate una cosa, José. que sea medio decente, pero nunca llegan. Pregúntate una Pero cosa. esos nunca llegan. Pregúntate una cosa. Vamos a ver una cosa. Tú fíjate que es curioso, ¿no? Si estuviéramos en una sociedad que no estuviera enferma, una gente que está diciendo mentiras sin parar, que está robando, que está en los tribunales por corrupción, por mangoneo, si fuéramos una sociedad que no estuviera enferma, esa gente, cualquier persona que fuera mentiroso, corrupto, estafador, criminal, jamás llegaría. Jamás. No, está claro. Todo es una rueda con unos engranajes perfectamente. Que funciona perfectamente. Perfectamente, porque si, Me refiero, es que si lo uno digo de por- los engranajes, Correcto, que pero- son los votantes, no lo reafirmaran, pues ese tío no volvería a salir. No llegaría, no podría Claro, llegar. Casado claro. jamás podría llegar a ser político si la gente no eligiera políticos que mienten. Sería imposible que llegara a ninguna Está parte. claro, ¿no? está claro. Me Sí, refiero, sí. lo digo porque Siempre lo hemos dicho que... nos olvidamos muchas veces de nuestra parte de culpa, ¿no? Porque claro, pensamos, fíjate qué monstruo está llegando ahí a la comunidad de tal, o a presidente de no sé qué, o a presidente del partido. No, espérate, que para llegar ahí un montón de millones de personas tienen que aguantar que les estén mintiendo, robando, estafando o haciendo barbaridades criminales, ¿no? Lo digo porque todos, nadie tenemos que olvidar nuestra parte, ¿no? Estaba esta mañana escuchando en un programa que han hecho, bueno, lo recomiendo, porque oye, a pesar de que han entrevistado a un juez, que los jueces en general no son santos de mi devoción, no tengo ninguna simpatía por ellos, pero este juez que han entrevistado, que ha escrito un libro, Joaquín Bosch, Hombre, menudo. será probablemente el único que se salve en toda España. No, hay más. Hay Pocos, más. con los dedos de una mano. Hay más. Este, desde luego, se salva porque viene de donde viene, que es de una familia humilde y de clase trabajadora. Sí. Pero bueno, ha escrito un libro donde habla de la historia de la corrupción en España y tal, ¿no? Y estaba hablando, ¿no? De un poco la evolución que ha habido, la corrupción sistemática que había del franquismo y lo que se ha venido arrastrando desde el propio franquismo, ¿no? En el tema empresarial, pero también en altos funcionarios del Estado y en la clase política, ¿no? Y hablaba de lo que estamos hablando, es decir, sigue habiendo políticos corruptos porque hay una parte del electorado que es corrupta. Correcto. Habla de electorado corrupto. Sí. O sea, no puede haber un gobernante corrupto sin un electorado corrupto que le vote. Que le vota, claro. Es crudo decirlo, pero es así. Claro, no hay más alternativa. O sea, si tú sabes que alguien te está mintiendo en su programa, en su proceso, y encima conoces que es corrupto y que te está robando y lo eliges, no puedes esperar nada más de lo que estás eligiendo. Bueno, como esto me da pie a hablar lo que quería hablar, Venga, vamos habla. allá con la noticia del día. La noticia del día... Seguramente discreparemos. No, seguramente. Pero no, me ha chocado, porque seguramente esta no es la noticia del día, ¿vale? Pero es la que me ha chocado a mí y la que me pone de muy mala leche, A ver. ¿vale? Bueno, ahora el diario The Economist, Sí. un diario que, por cierto, tampoco que sea de mi devoción, ¿no? Santo de mi devoción. Es de derecha. Esta ni mañana mucho lo he menos. dicho en Pero el- bueno, un diario de derechas, absolutamente panfletario del pensamiento neoliberal y ¿no? Capitalismo. Pero este diario ha hecho un informe donde, bueno, ha cogido y ha dicho, bueno, pues España ahora, según los informes que tenemos y los datos y los últimos parámetros, España pasa de democracia plena a democracia Defectuosa. defectuosa. Y claro,
tenía yo sentimientos encontrados. No sabía si por un lado me daba la risa y por otro lado decía, bueno, pero... Bueno, la cuestión es que ha llegado a esta conclusión, finalmente, el diario The Economist, porque, bueno, parece ser que para él lo único escandaloso en España, para pasar de un estadio al otro, de la primera división de las democracias a la segunda, es que sí, que es escandaloso, es la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva, como sabe mucha gente, no sé cuántos años caducado. 3 años caducado y ahí no hay Dios que se renueve aquello, ¿no? Correcto. Por supuesto que esto es escandaloso, Sí. pero ni mucho menos es lo único escandaloso. Por supuesto. España, este país donde vivimos, España lleva, ¿en qué año se oficializó que España era una democracia? ¿En el 82, con las primeras elecciones? ¿Vamos a llamarlo 82? No, en 76 murió el dictador. Sí, pero en el 77 el Parlamento, la mayoría eran franquistas. No, y ahora también. Ahora también, pero quiero decir que eran abiertamente franquistas Sí, sí. y tal, y no había un... Bueno, vamos a llamarle... Vamos a ser Vamos a- generosos. En el 80 va. En el 80, va, 80. Bueno, pues llevamos 42 años de supuesta democracia. Que le digan, por ejemplo, a Alford, un chico que con 21 años se chupó 4 años de cárcel por un montaje policial en una huelga general, que esto era una democracia plena. Espera, dile a Pablo Hasél, que está 2 años ya en la cárcel, por una canción, por llamar ladrón al rey, el rey que tenemos en Dubái. Sí. Dile que es una democracia. Claro. Dile a la madre de Pablo Hasél que cuando declaró que le parecía una barbaridad lo que habían hecho con su hijo, la han metido en un juzgado para declarar por insumisión, rebelión, resistencia a la autoridad y todo el copón. ¿No? O dile a Valtonyc, otro rapero que está exiliado en Bruselas en porque Bruselas. tiene orden de entrar en prisión también, Correcto. por cantar canciones. Sí, señor. O dile a los 12 de la Resistencia, también raperos, por cantar, que les cayeron casi 2 años, no llegaron a entrar, pero les condenaron O a casi... coméntale a los 15 muertos de Tarajal que estamos en una democracia plena. O a los 8 chavales de Alsasu que por una pelea de bar con guardias civiles borrachos fuera de servicio, entraron, les aplicaron la ley antiterrorista y algunos de ellos llevan 5 años ya metidos en la cárcel. Bueno, o un montón de gente... O los 10.000 euros de multa con la ley Mordaza a los que han intentado detener desahucios en Sevilla, en Málaga o en algún sitio de estos. O los titiriteros 5 días en prisión preventiva por hacer una obra de títeres. O, por ejemplo, a las eléctricas estafándonos con el recibo todos los días. O a la banca, por ejemplo, desmantelando todas las oficinas, dejando sin servicio a la población. O a las energéticas, de petroleras, los monopolios, a Telefónica, a los fondos de inversión de los fondos buitre. O sea, seguimos hablando de democracia. O no hay los ningún jueces problema. que permiten que maltratadores sigan viendo a sus hijos, que las mujeres son las culpables Sí, señor. y suma y sigue, que las víctimas son las culpables y suma y sigue. Eso solo hablando del tema judicial. Del tema judicial. Absolutamente podrido todo. La impunidad política. O sea, el partido político más corrupto de toda Europa, con más de 1000 imputaciones y más que tendría si no miraran para otro lado, un partido político que pone y quita jueces, un partido político que destruye pruebas y luego se archiva la causa, así, Sí. un partido político cuyos expresidentes de comunidades como Esperanza Aguirre o Francisco Camps no han pisado la cárcel cuando todas las pruebas apuntan a una corrupción sistemática. Bueno, pues ese partido, y estamos hablando de lo reciente, pero es que desde el año 80 esto era una vergüenza. O sea, altos funcionarios, está el fascismo instalado en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, en altos mandos policiales, altos mandos de la Guardia Civil, la Judicatura lo acabamos de hablar. ¿Esto se puede llamar, o se podía llamar hasta hoy, que lo ha dicho The Economist, una democracia plena? Por favor. Por favor. Está claro. Pero Está- vamos está- a ver. Está pero- claro pero- para, pero- para los que, los que leen. las llamar a cosas. eso democracia. Mira, si para las personas que nos escuchan una democracia, la definición de democracia se limita única y exclusivamente a que hay elecciones libres y un sistema, digamos, abierto de partidos, si solo se limita a eso, vamos a llamarle a España democracia. Pero desde luego plena no. Vamos, yo le voy a poner el adjetivo. Eso es una democracia infame.
Esto es una democracia infame. Lo era en el 80, en el 90, en el 2000 y ahora también. Y si a esto ahora le añadimos la gestión de algunos señores, y digo señores con toda la intención, aunque hay una señora en Madrid, la mayoría, señores que están aplicando unas medidas en medio de la pandemia de dudosa democraticidad, como por ejemplo el pasaporte COVID o algunas idioteces como lo de la mascarilla, que por cierto acaba hoy, aunque la gente va a seguir llevándola, eso lo tengo claro. Y lo que es peor, bueno, no nos hemos metido con los medios. En una democracia, esto no está, lo que hacen los medios en este país no estaría permitido. Creo yo. Atentados contra la información, terrorismo informativo. ¿Me dejas un y instante? silenciar a la gente que quiere contar la verdad, ¿eso en una democracia? Voy a ponerte tenía apuntado aquí una cosa, un artículo de Olga Rodríguez. Olga Rodríguez es una periodista valiente y valiosa. De las que honra la profesión. Exactamente, honrando la profesión, ¿no? Y el otro día leía un artículo hablando de la manipulación de la prensa, de cómo la prensa contribuye a que esto no sea una democracia plena, ¿no? Debería de ser el soporte, pero contribuye justo a lo contrario, ¿no? Y comentaba un artículo de Olga Rodríguez de hace 3 o 4 días. Dice que es una periodista de guerra, ¿no? O sea, directamente se mete en países con conflictos potentes, ¿no? Y comentaba el caso de cuando estaba en uno de estos países conflictivos, habían cubierto una matanza, no dice exactamente qué país, ¿no? Y dice que habían conseguido su ayudante fotógrafo Camara y ella una entrevista con la madre de una de las víctimas. Estaban rodeados por los cadáveres de los que habían matado y todo el copón, y la madre había tenido la valentía de declarar delante de las cámaras con su hijo tumbado el cadáver en el suelo, ¿no? Para que la pobre mujer decía, para que la gente lo sepa y que vosotros podáis darle cobertura y que la gente sepa lo que está ocurriendo, ¿no? Total, la cuenta, dice Olga, que cuando consiguen el reportaje, llaman a su editor y el editor dice que no cabía el reportaje, porque en la emisión de televisión de ese momento iban a cubrir el espacio con el árbol de Navidad más rico del mundo. Sí. Lo digo porque para que nos damos cuenta de que la prensa podría cambiar las cosas, pero las está cambiando para mal. Entonces, en una democracia, la prensa debería de contribuir a denunciar todas estas cosas injustas y, sin embargo, está entreteniéndose con el último árbol de Navidad, el lujo. Eso en el mejor de los casos, cuando no está desinformando, manipulando y mintiendo como bellacos. Correcto. ¿Vale? Para muestra un botón, y con esto termino con el tema de la democracia plena. Anteayer, en sede parlamentaria, en el Congreso, en eso que dicen que es la sede de la soberanía popular, el gobierno de coalición, invitó a un experto, ¿vale? A un experto a hablar de la gestión de las vacunas en la pandemia, ¿vale? Sí. El experto en cuestión era Joan Ramon Laporte, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, médico, profesor de terapéutica y farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona, fundador y exdirector del Institut Català de Farmacología, fundador del International Society of Drug Bulletins, experto de la Organización Mundial de la Salud en evaluación de medicamentos y exasesor de la Agencia Europea del Medicamento. Correcto. ¿Vale? No somos ni tú ni yo, ni Perico de los Palotes que pasaba por ahí. Y encima lo invitaron. Lo invitaron a hablar de la gestión de las vacunas en la pandemia. Bueno, hizo una exposición, media hora de exposición, donde, vamos, más clara no se puede decir las cosas. Pero como resulta que este señor no dijo lo que querían que dijera, pues esa misma tarde ya había medios de comunicación diciendo que este señor, con el currículum que tiene, era un antivacunas. Porque había dicho, entre otras muchas cosas, que las vacunas, o lo que se llama vacunas, que no son vacunas, porque no actúan como vacunas, que nos estamos inoculando en este último año, no están sirviendo para parar la pandemia.
Además de, por supuesto, denunciar la corrupción de las farmacéuticas, los sobornos a los médicos. Y los organismos que los tienen que controlar. A los organismos que los tienen que controlar. O sea, algo que muchos sabemos, pero que además este señor, que ha estado dentro de alguno de esos organismos, lo está denunciando. Sí, señor. Pues para que veamos la democracia plena que hay en este país. Ese vídeo estuvo en YouTube un día. Sí, YouTube lo censuró. Un día. Lo eliminó. En un día, en uno de los... Porque había varios canales que lo recogían. En el canal que yo lo vi, en un día ya tenía 250.000 visitas. En un día. Ujú. Al día siguiente, ese vídeo está censurado. Sí. Sí, sí. No estamos hablando de la charla que han organizado en la Los- asociación los de de vecinos. Vox. ¿No? Sí, Estamos sí. hablando de una comparecencia en el Congreso. Ay, mira, y el Congreso sigue teniendo el vídeo en la web. No, el vídeo yo me lo he descargado, porque No, sabía lo que iba a pasar. Pero me refiero, es que el gobierno permite que el vídeo se pueda ver en El gobierno sí y YouTube no. Y YouTube no, para que veáis quién es YouTube, claro, por supuesto. Es que, de verdad, o sea, no sé, ¿qué queréis que os diga? No lo sé, que cada uno saque sus propias conclusiones. Y no me va a dar tiempo a hablar de la reforma laboral, porque se nos está acabando el tiempo, ¿Ya? pero porque quiero, vamos a hacer unos apuntes, aunque sea breve, ¿vale? Yo sé y me duele tener que hablar de esto, aunque no lo parezca, porque yo, aunque no, la gente sabe que yo no soy aficionado a la política parlamentaria, ni mucho menos, ni creo absolutamente en ella, pero el gran triunfalismo que se está instalando en parte de la izquierda parlamentaria a raíz de la aprobación de la reforma laboral, y digo aprobación con toda la intención, porque lo que se dijo hace 3 meses y antes es que se iba a derogar la reforma laboral del Partido Popular de 2012. Se iba a derogar. Para los que no entiendan el término, derogar es eliminar. Borrar del mapa esa reforma laboral y hacer una que al menos elimine todos los aspectos lesivos que incluía esa reforma laboral, ¿vale? Bueno, pues esa derogación se ha convertido en un maquillaje de la que había, ¿vale? No me lo voy a inventar, quiero decir, voy a rápidamente a describir las reformas que estaban contenidas en las reformas laborales, también la del PSOE, por cierto, la de 2010, que también era una reforma laboral en contra de los trabajadores y trabajadoras. Los aspectos que recogían las reformas laborales de PSOE 2010 y de PP 2012, y luego si hubiera habido una derogación, lo que hubiera pasado y si se ha producido. Sí. Te Dime. hago un apunte nada más, ¿no? Sí. No sé, sí que te acordarás, seguro que te acordarás. Y si no te lo recuerdo. Hicimos un programa diciendo las barbaridades que proponía la reforma laboral del PP en aquel momento. Sí lo hicimos. No nos escuchó nadie, para nada, nadie le preocupó y siguieron votando a los que habían hecho una reforma que nos dejaba sin derechos a los trabajadores. Pero ¿sabes cuál es la diferencia ahora? Que no les importó y siguieron votando a los mismos. Igual Pero que resulta sí. que ahora esta reforma la ha hecho una ministra de Trabajo que hasta la fecha, pues más o menos había hecho cosas interesantes, salario mínimo, tal. Además, la primera ministra de Trabajo que yo recuerdo con formación en derecho laboral, porque era abogada laboral. Espera. Yo es la primera vicepresidenta de gobierno y ministra que ha trabajado limpiando casas. Con eso ya me conformo. Yo también. Pero Solo con eso me conformo. Por eso mismo, quien ha pueto ahí a Yolanda Díaz, los votantes Sí. que han puesto a Yolanda Díaz, al margen de aquellos votantes que sean pues incondicionales, pase lo que pase, yo quiero pensar que se sentirán absolutamente defraudados cuando ella hace 3 meses prometía una derogación y ha salido lo que ha salido, porque lo único que ha cambiado en esta reforma laboral es que los convenios de empresa solo pueden mejorar el sectorial y que se va a preservar la ultraactividad indefinida y lo de los contratos, el tema de los contratos, porque todo lo demás, el tema del despido casi gratis que le sale Lo hemos tragado.
Lo hemos tragado. Correcto. ¿Y sabes lo preocupante? Y con esto no quiero que la gente no se lleve a engaño, ¿eh? O sea, yo estoy haciendo esta crítica, pero esto no quiere decir que la conclusión sea que todos los políticos son iguales. No es así. No es así. No podemos comparar a una persona que está faltando a la promesa que hizo con una persona que roba millones, que mete dinero en la caja, que es un corrupto estructural, que es un criminal y que lleva haciéndolo y jactándose de ello durante décadas. No podemos comparar eso, ¿no? Pero las personas que se consideran de izquierda, las pocas que quedan, ¿vale? Cuando vean esto dirán, pero vamos a ver, entonces, ¿de qué sirve que tengamos a esta gente ahí? ¿De qué sirve? Tú a lo mejor tienes la respuesta, porque tú tienes tu propia opinión. Yo tengo mi propia opinión. ¿Vale? Pero bajo mi punto de vista, esto, Yolanda Díaz, no sé si queriendo o no, quiero pensar que no. Por supuesto que no. Que ha sido sin querer, o no sin querer, sino porque a lo mejor se haya sentado y ha dicho, pero a ver, yo tengo aquí a la COE por un lado, y tengo a Bruselas que me está diciendo, si no apruebas la que queremos... Vamos a poner en contexto desde mi punto de vista. Los millones estos no van a venir, ¿no? Correcto, sí. ¿Vale? Que eso se puede entender. Sí. Pero entonces, yo siempre digo lo mismo ante esto, ¿no? Ante este secuestro de la democracia, volvemos a la democracia. Sí. ¿Ves? Es que todo está relacionado. Sí. Volvemos a la democracia. ¿Democracia plena de qué? Pero si te están diciendo lo que tienes que hacer. Sí. Te están diciendo lo que tienes que hacer. ¿Qué democracia es esa? Sí, señor. ¿De qué sirve tener a una persona que quiere pero no puede? Correcto. ¿De qué sirve? Entonces, ante esto yo siempre digo lo mismo. Tú, Yolanda Díaz, te metes ahí, te metes en ese berenjenal, porque es un berenjenal. Un berenjenal inmenso. ¿Vale? Te metes ahí y dices, yo quiero hacer esto. Y lo prometes. Sí. ¿Vale? Que para mí es un error, pero bueno, lo promete. Vamos a derogar la reforma laboral. Y si te empiezas a sentar y te sientas ya con la COE y con los mal llamados sindicatos, ¿vale? Y encima desde Bruselas, o tienes la mosca cojonera de Nadia Calviño al lado, ministra de Economía, neoliberal absoluta, que está en sintonía con lo que viene de Bruselas. Correcto. Y ves que no, señores, no pasa nada por decir, mirad, españoles, trabajadores y trabajadoras, yo lo he intentado, pero esta gente no me deja. Sí, señor. No pasa nada. Sí, señor. Cristóbal, te lo prometo en serio, que no Sí, pasa sí. nada por decirlo. Para mí, y es una opinión, ¿eh? Para mí no es ninguna derrota, es ser honesto. Sí, señor. Y coger y decir, señores, no puede ser. Dijimos que íbamos a derogarla, pero estos me dicen que si hacemos si la derogamos, los fondos, el tramo este de miles de millones de los fondos no van a venir. La Nadia Calviño me dice que por aquí no pasa y tal. Pero lo que no puede ser es que encima lo venda ella y mucha gente del partido como algo triunfalista y a bombo y platillo. Eso no puede ser. Estás engañando a la gente así, de esa forma, estás engañando. Y estás socavando la poca confianza que se pudiera tener en la izquierda parlamentaria. Y cuando digo izquierda parlamentaria no me refiero al PSOE, ya lo sabemos todos, ¿eh? Sí. Entonces, ya sé que hemos abierto el melón este muy tarde y que nos tenemos que ir. No pasa nada. Pero Yo, de bueno, todas maneras, termina tú con tu opinión y así por lo haré menos... un último apunte, ¿no? El PSOE tiene 100 no sé cuántos diputados, el de Unidas Podemos tiene 30. El PSOE cuenta con el Partido Nacionalista Vasco, que en absoluto estaba por la labor, a todas las derechas, al PP, por supuesto, al Vox, a todos los demás, en contra. Tenían a la Unión Europea marcándole la normativa, como tú muy bien dices, la reforma estaba pactada ya de antemano y no se podía sacar. O sea, lo que te quiero decir es que cuando tú te metes en cualquier berenjenal, no hace falta que te lo cuente, te metes en el Ayuntamiento de Buñol y para conseguir cualquier cosa tienes 2000 muros por delante para conseguir cosas, ¿no? Enfrentándote, poniendo dificultades, burocracia, todo el copón, ¿no? Imagínate a esos niveles. Es absolutamente una barbaridad. Si yo lo la alternativa es decir, me voy y que continúen negociando la reforma Nadia Calviño. Y entonces ya no hay nada. Pero si es que es prácticamente nada. Las mejores, correcto. es que no es nada, es que son migajas. Sí, estoy de acuerdo. Es que son migajas y además esto lo que hace es, digamos, rubricar una reforma y luego con el poco nivel de respuesta que hay en las calles, porque ahí nos tenemos que echar la culpa también Correcto. nosotros. Es que fíjate, los mal llamados sindicatos han tragado
Y no han dicho nada, ni siquiera nada. la parte social. Nada. Porque dijeran, la ministra está sometida a No, presiones, espérate, tal. ni la patronal, la patronal le ha parecido bien también, o sea, que ya te puedes hacer una idea Bueno, de cómo si, está el patio. si Patricia Botín, si Ciudadanos, si hasta Juan Ramón Rayo, aquel, Sí. están diciendo que esta reforma es genial, perfecta, que pues vale. la derrota es absoluta. Absoluta. Está claro, aquí estamos de acuerdo, Estamos ¿no? de acuerdo. Ahora el problema está en que la alternativa es decir, ahí os quedáis y que continúen. Sí, pero bueno, me quedo con la amarga sensación de que con esta reforma laboral se termina cualquier tipo de posibilidad de que salgamos a hacer una huelga general por la legislación laboral. Eso está clarísimo, eso no hace falta plantearse ¿Por qué? nada. Pues porque la ha aprobado una ministra de izquierdas. No. Sí, está. O sea, contra eso ya no se puede hacer nada. O sea, ya es para como que esto ya es... Eso, En fin. has llegado a la misma conclusión que yo con el cambio climático y la sociedad. Sí. Como no van a hacer nada, pues entonces para adelante. Pero me Bueno. refiero, yo sigo pensando, ¿no? Sigo pensando después de todo lo que estoy viendo, que hay gente que ha dicho, me voy a pegar un piñazo de categoría, no voy a poder conseguir prácticamente nada, pero vamos a continuar en la lucha. Esa es mi opinión. Mi modesta opinión, y a lo mejor alguno me dirá que soy ingenuo, ¿no? Pero en fin, Sí, cada uno Pero no, yo echo de menos la honestidad. la honestidad. Sí, ya sé que hay que tragar con sapos y Con culebras. sapos y culebras. Pero coño, di la verdad, dilo y ya está, que no pasa nada. Lo que pasa es que también me imagino que la habilidad de negociar es decir, me voy a callar la mitad de la negociación, porque si no, romperíamos al agua por todas las tablas, ¿no? ¿Qué dirían? Bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Seguiremos hablando de esto. Uy, por supuestísimo, ya lo creo que sí. Venga, hasta el jueves. Gracias, compañeros.